vamos a seguir hablando acerca de la fe. Hemos venido teniendo, varios jueves ya hablando acerca de este tema. Y ese tema de la fe es inagotable. Y quizás usted puede decir, ¿otra vez de la fe? Sí, porque es que es un tema maravillosamente amplio, pero no solamente lo amplio, sino lo necesario que es para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que el justo, es decir, usted y yo, viviremos por la fe. Ahora, note lo que estoy diciendo, el justo, usted y yo, porque somos justos por la sangre de Cristo. Amén. Somos justos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y dice que nosotros, viviremos por la fe. Así que hoy vamos a seguir hablando acerca de la fe, y vamos a hablar acerca de la fe inquebrantable. Y cuando hablamos de fe inquebrantable, estamos hablando de ese tipo de fe que no se dobla, que no se rinde, una fe que tiene el poder para superar todos y cada una de las circunstancias adversas que nos puede plantear la vida, que se quieren oponer a que vivamos en victoria. La fe inquebrantable es aquella que mantiene un discurso continuo en su boca, un discurso alineado a la palabra de Dios. Esa fe es aquella que otros pueden ver porque es tenaz para persistir y no cambia su manera de hablar. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y espero y estoy seguro que la palabra hoy nos va a animar. Quizás hoy usted puede estar pasando por momentos difíciles en su economía, emocionalmente, pero la palabra tiene el poder para levantarnos. La palabra tiene el poder para vivificarnos, para devolvernos el gozo. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Y hoy vamos a mirar a través de dos historias que las hemos estudiado miles de veces. Para usted estas dos historias de las cuales vamos a hablar el día de hoy, acerca de la fe inquebrantable, usted las ha estudiado miles de veces. Usted las ha leído miles de veces. Pero hoy vamos a mirarlas desde la perspectiva de la fe inquebrantable. Hoy vamos a mirarlas desde esa perspectiva de la fe inquebrantable, que es aquella que no cambia el discurso y que es persistente, que es tenaz a la hora de enfrentar cada circunstancia adversa. El problema de muchos cristianos es que nos doblamos a la primera dificultad que vivimos. Y creemos que no vamos a poder, no lo vamos a lograr y no persistimos. Pero a Dios le agradan las personas que persisten. A veces nos dicen que somos tercos porque persistimos en algo que estamos poseyendo de parte de Dios. Y la gente nos dice que somos tercos, pero no somos tercos. Somos hombres y mujeres de una fe inquebrantable, que persisten, que están seguros de lo que Dios les ha prometido y persisten en ello. Vamos a mirar, la primera historia está en Marcos, en el capítulo 2. Vaya conmigo allí. Marcos, en el capítulo 2. Y vamos a leer toda la historia, vamos a leer parte de la historia. Usted conoce esa historia, es cuando Jesús sana a un paralítico y allí en Capernaum. Pero vamos a mirar la historia, vamos a leer del verso 1 al verso 5 y vamos a mirar en esta historia que la fe inquebrantable puede verse. La fe, una fe genuina, una fe verdadera puede verse y se ve porque los actos que esa fe nos llevan a hacer la hacen evidente, porque la manera de hablar de esa fe la hacen evidente, y entonces otros pueden identificar en usted y decir: este es un hombre de fe, esta es una mujer de fe, que no se dobla ante las circunstancias, no se dobla ante las oposiciones, sino que persiste. Amén. Marcos capítulo 2, a partir del verso 1, dice, ¿estamos todos allí? Amén. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Verso 3.
Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Salte al verso 11. ¿Estamos allí? Amén. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y lo que quiero mencionar aquí con esta historia acerca de la fe inquebrantable son las acciones que hacen visible esa fe. Y note que este paralítico se enfrentaba a circunstancias adversas. Él era paralítico. Ahora, cuando miramos esta misma porción se repite en Mateo, en Lucas, en Mateo y en Lucas. Y cuando miramos esas otras maneras de contar la historia, vemos que en Capernaum, en la casa de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la casa del Señor, en Capernaum, vemos que ahí se reunió muchísima gente, pero no solamente del pueblo de Capernaum, sino que mucha gente de todo lado vino ahí a buscar a Jesús. Y quiero que miremos eso en Lucas capítulo 5. Lucas en el capítulo 5, porque quiero resaltar algo. Lucas capítulo 5 a partir del verso 17. ¿Estamos aquí? Amén. Mira lo que dice a partir del 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Ahora, lo que quiero resaltar es que aquí esa gran multitud que había ahí no era solamente de Capernaum, sino que había gente de toda Galilea, de todas las 200 aldeas que conformaban esa región, pero no solamente de Galilea, sino también de Judea, de Jerusalén habían venido personas. Así que la multitud que había allí era muy grande. Amén. Ahora, parece ser que estos hombres, él era ¿qué? Paralítico. Había un impedimento ahí, ¿cierto? Él no podía movilizarse hasta ese lugar. Así que necesitaba asociarse con otras personas que tuvieran la misma fe de él. Y esto nos llama que la fe inquebrantable para la fe inquebrantable es necesario estar asociada con un yugo igual. Y era lo que hablábamos la vez pasada. Necesitamos rodearnos de personas de fe. Necesitamos sacar, quitar de nuestra vida esas personas que son negativas, que a todo le ponen pero, que a todo no lo ven bien, que todo creen que va a salir mal. Esas personas no van a ayudar a nuestra fe, la van a apagar. Necesitamos personas que digan sí podemos, sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr, porque estamos en Cristo, porque Dios está con nosotros. Él ha prometido que no nos dejará, que no nos abandonará, y lo lograremos porque Él lo ha dicho. Amén. Así que había una distancia. Parece ser que este hombre venía de una parte lejana, porque si hubiera venido de Capernaum, él no hubiera llegado de último, o los 4 no hubieran llegado de último, porque note que
la historia cuenta que cuando ellos llegaron ya había gran multitud. Así que parece ser por la historia de que ellos venían desde lejos con este hombre. Pero la distancia no fue ni para el paralítico ni para los amigos del paralítico una excusa para decir, no hermanos, esperemos que pase por aquí. ¿Aló? Amén. No, ellos se pusieron a actuar, porque la fe inquebrantable se asocia con personas que actúan. Que actúan. La fe habla de acción, la fe es una acción. Amén. Y necesitamos actuar en fe. Así que ellos, el hombre le dijo, bueno, resulta que ha llegado a mis oídos que llegó Jesús a Capernaum y yo necesito que ustedes me ayuden, llévenme hasta allí. Ahora, el relato no nos cuenta cuánto tuvieron que caminar, pero siempre tuvieron que caminar bastante trayecto porque llegaron allí. Cuando llegaron ya había gran multitud. Ellos vencieron ese obstáculo de la distancia. Pero a veces la vida no solamente nos pone un obstáculo, sino varios obstáculos. Nosotros queremos llegar a una meta. Dios nos ha llamado a conquistar un propósito, pero en el transcurrir y en el caminar de ese propósito van a haber gigantes en nuestras vidas. Amén. Note que el pueblo de Israel fue llamado a conquistar la tierra de Canaán. Y Dios no limpió la tierra y les dijo, ya está todo listo. No, Él les dijo, esa tierra es suya, poséanla. Necesitamos poseer lo que nos pertenece. Y necesitamos poseerlo a través de la fe. Amén. Y nos vamos a enfrentar con gigantes que van a decir, tú no puedes. Tú no lo vas a conseguir, tú no lo vas a lograr. El primer gigante de estos hombres fue la distancia. Lo vencieron, pero cuando llegaron allí había otro gigante mayor, la multitud. La multitud también era un gigante. ¿Por qué? Porque me imagino que allí ellos llegaron cansados, agotados y empezaron a decir, por favor, ¿nos pueden dar permiso? Necesitamos entrar a este hombre. La gente decía, no, olvídese, ¿no ve que nosotros también necesitamos? ¿Ah? ¿Qué tal este? ¡Madrugue! ¿Aló? Había otro gigante allí. Pero la fe inquebrantable no se dobla ante la primera circunstancia. Ahora, permítame, analicemos y pongamos reflexionemos un poco en la historia. Metámonos en esa historia. Estás tú y estoy yo ahí en la casa de nuestro Señor Jesucristo y hay una gran multitud. ¿Será que ese era el único enfermo allí? No, había muchísimos más. Porque todo el mundo sabía que donde Jesús estaba había sanidad. Todo el mundo sabía que donde Jesús estaba había libertad. Todo el mundo sabía que donde Jesús estaba había esperanza, había gozo, había buenas noticias. Así que muchos enfermos estaban allí, incluso aún también estaban a la puerta. Pero estos hombres tenían una fe distinta, una fe diferente. Quizás muchos de esos enfermos, al ver la gran multitud, dijeron, vengamos otro día. De pronto mañana no hay tanta gente y podemos venir. O mañana vamos a madrugar más y vamos a venir. Pero estos hombres no miraron esa posibilidad. Ellos dijeron, este es el día. Amén. Hemos venido y este es el día en que tú te levantarás de esa camilla. Y el hombre decía, sí, este es el día en que yo dejaré esta esclavitud en la cual estoy. Y entonces miran, bueno, ¿qué podemos hacer? Y dijeron, el techo. Ahora, mucha gente dice que los de la fe eran los 4 de la camilla. Pero yo le digo a usted, el de la fe era también el de la camilla. Porque déjame decirle a usted que yo le diga a un paralítico, te voy a montar a ese muro. ¡No! Dios mío, no ve que me puedo caer de allá y quedo peor. Pero ese hombre estaba diciendo, sí, hagámoslo. Necesitamos subir allá. Amén. Ahora, las casas en el tiempo de Palestina tenían, por lo general, todas las casas estaban construidas de la misma manera. Y en la parte exterior siempre había una escalera que subía al tejado.
Y el tejado de esas casas no es como nuestro techo, con de plancha, de concreto o de teja. No, las planchas o las partes de arriba de las casas tenían unas vigas de madera. Entre esas vigas estaba como un tapete, una lona allí que recubría la parte de abajo de los maderos, y luego encima había tierra, y encima de la tierra habían hojas que hacían que el agua se escurriera, así que era fácil para ellos. Pero había otra circunstancia: el dueño de la casa. Pero el dueño de la casa era Jesús. No, pero ahora se va a poner bravo. Venimos a pedirle un favor y le resultamos desbaratando la casa. Gigantes, oposiciones, pero ellos vencieron todas y cada una de ellas. Ahora, cuando subieron allá, dijeron: bueno, ¿y cómo lo bajamos? Necesitamos cuerdas. Necesitamos entonces buscar cuerdas. Pongámonos a tocar en las casas. Vamos a las casas y vamos a tocar y vamos a conseguir las cuerdas. Ellos no se quedaron parados. Ante todas las dificultades ellos encontraron una solución. Lo que pasa con muchos de nosotros es que ante las circunstancias vemos excusas para no hacer lo que nos corresponde hacer. Pero ellos veían en cada circunstancia una posibilidad, una oportunidad para ver la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Esa es la fe inquebrantable. Una fe que acciona, una fe que hace cosas, una fe que no se queda sentada esperando que Jesús descienda, que Jesús salga y entonces haga el milagro. Muchos de nosotros hoy estamos sentados esperando que Dios haga algo, pero le tengo buenas noticias. Él ya hizo todo lo que se necesitaba hacer. Él envió a su hijo vino, murió en la cruz del Calvario y nos ha dado todos los beneficios de parte de Dios. Ahora nos toca a ti y a mí poseerlos a través de ¿qué? A través de una fe inquebrantable que nos mueve a hacer algo. Amén. Que nos lleva a hacer algo por nosotros. ¿Aló? Amén. Así que vencen la dificultad de la distancia, vencen la dificultad de la multitud. Volvamos a Marcos y miremos el verso 4. Marcos 2:4. No, 2:4. Nuestro texto base ahí en Marcos 2. Verso 4 dice: y como no podían, o sea, ellos intentaron hacerlo, pero no pudieron. Así que buscaron otra manera. La fe inquebrantable siempre encuentra una manera de hacerlo. ¿Aló? Amén. La fe inquebrantable siempre encuentra una forma para hacerlo. Dice allí: y como no podían a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ahora, la historia no nos cuenta nada de lo que voy a mencionar. Esto es mi imaginación y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero cuando empezaron a subir a este hombre, la gente empezó a: oiga, ¿ustedes qué van a hacer? Ay, se va a enojar Jesús. ¿Aló? Tranquilo, él no se enoja. Y siguieron subiendo. ¡Ey! ¿Y acaso que le van a desbaratar la casa? Tranquilo, él no se enoja. ¿Aló? Amén. Y siguieron empeñados en lo que había que hacer. Ahora empezaron a desbaratar el techo. Y los fariseos y doctores de la ley que estaban sentados dentro empezaron a mirar para el techo y se empezaron a incomodar porque les estaba cayendo tierra. Amén. ¿Aló? Amén. Pero ellos, él no se enoja. ¿Aló? Amén. Y bajaron al paralítico. Ahora, todas y cada una de esas acciones hizo que la fe fuera evidente. Y por eso fue que en el verso 5 el Señor dice:
al ver la fe de ellos. Hoy, lastimosamente, en muchos cristianos lo que se ve es la incredulidad. No, es que no se puede. No, pastor, es que definitivamente no alcanza. No, es que no lo vamos a lograr. No, es que no vamos a poder. No, sí se puede. Amén. Sí lo vamos a lograr. Lo que debemos estar seguros es que lo que vayamos a hacer es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y si eso ha llegado a nuestro corazón, empeñate con todas tus fuerzas y con todo tu corazón a hacerlo, porque Dios te respaldará. Amén. No importa que incomodes a otros, no importa que incomodes a los fariseos y a los doctores de la ley. Aló. Amén. Si Dios te ha llamado a hacerlo, hazlo. Amén. Dios te respaldará. Amén. Y Él verá tu fe, esa fe inquebrantable. Y esa fe inquebrantable traerá resultados a tu vida. Mira los resultados de esa fe inquebrantable que están escritos allí. Verso 5. Verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo pregunto, ¿el paralítico vino para que lo perdonaran? Él vino para que lo sanaran. Pero la fe inquebrantable siempre encuentra algo más, una recompensa extra. ¿Aló? No solamente le limpió de sus pecados, sino que también en el verso 11, mira lo que le dice: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios. Aleluya. La fe inquebrantable que acciona, ve resultados. Si tú te sientas a esperar, buena suerte con eso. Si tú te sientas a esperar, buena suerte con eso. Porque la esperanza es buena esperando, pero la fe es buena poseyendo. Amén. La fe es buena tomando, recibiendo, disfrutando lo que Dios nos ha dado. El punto es que hemos confundido fe con esperanza. ¿Y qué tal, hermano? Aquí, hermano, esperando en Dios. Aleluya. Está en esperanza. Buena suerte con eso. Tú eres bueno esperando, yo soy bueno poseyendo. Porque Dios ya hizo todo lo que yo necesitaba. Y se llama Jesucristo. Amén. Crucificado, muerto, resucitado. Él es el que me da la victoria. Y Él es el que me ha prometido, que me ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que necesitamos ir de la esperanza a la fe inquebrantable, a la fe que acciona, pero también a la fe que habla, ¿sabe? Esa fe que acciona tiene que estar impulsada por un combustible, y es las palabras que están en tu boca. Porque tú no vas a accionar si estás diciendo, no, pero qué tal que no. Voy a ir a pasar una hoja de vida a Alpina, a ver si de pronto me reciben. Dijeron que no están recibiendo a nadie, pero vamos a ver, uno no sabe, de pronto, quizás, quién sabe. No, así no vas a recibir nada. Amén. Y de hecho, ni siquiera vas a dar un paso para ir a llevarla. No, tú tienes que decir, sí, yo soy hijo de Dios y Dios tiene lo mejor para mí y yo quiero entrar a esa empresa y yo quiero estar allí porque es una buena empresa y yo voy a ir y Dios va a abrir las puertas y Dios me va a permitir hallar gracia y no estarán recibiendo a nadie. Ojalá que diga un letrero grande, no hay vacantes para ver la gloria de Dios. Aló. Para ver cómo llego yo y la gracia de Dios me hace y me dice, sigue. Amén. ¿Te tomas un tinto? Aló. Amén. Pero si estamos hablando de una manera equivocada, no vamos a recibir nunca nada. Ahora, vamos
Vamos a mirar la otra historia. La historia también está aquí en Marcos, pero está en el capítulo 10. Y es la historia de un ciego llamado Bartimeo. El nombre Bartimeo es un nombre compuesto. Bar es la palabra hebrea para hijo. Y Timeo es una palabra griega que quiere decir honorable. Entonces el nombre de este hombre era hijo honorable. Amén. Amén. Pero no estaba viviendo en esa condición. Estaba viviendo en una condición distinta, diferente. Pero vamos a ver cómo él se levanta de esa condición. Escúchame esto. Puede ser que hoy estés en una condición que no es la tuya, que no es la de un hijo de Dios. Pero de allí te puedes levantar en la medida que creas y hables, que tengas un espíritu de fe. Porque el espíritu de fe cree y habla conforme a lo que está escrito. Eso nos dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 13, que hay un espíritu de fe. Pero leamos la historia y luego miramos algunas cosas. Verso 44. 46, gracias. Necesito ya gafas. Gloria a Dios. No, mentira, yo tengo un oculista. Amén. Y él me puede colocar otra vez 20-20. Aleluya. Amén. Mi visión está 20-20. Yo llamo las cosas que no son como si fueran. Amén. Aleluya. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud. Note eso. Jesús siempre vivía rodeado de multitudes. Amén. Una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Esas palabras son buenas tenerlas en cuenta. ¿En qué condición estaba Bartimeo? Junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Y note lo que dice allí. Junto al camino, mendigando. Muchas personas hoy están mendigando. Mendigando amor, mendigando provisión, mendigando afecto, mendigando una amistad. Pero no fuimos llamados a mendigar. Fuimos llamados a vivir en prosperidad, en bendición. Amén. Él estaba junto al camino, mendigando. Ahora, permítame decirle esto. Hoy mucha gente está en esta condición. ¿Sabe por qué? Porque el camino es Cristo. Y cuando tú no estás en Cristo, tú eres un mendigo. ¿Aló? Amén. Y sigue diciendo allí. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos lo reprendían, que se callara. Pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, me gustan las preguntas de Jesús: ¿qué quieres que te haga? Yo me imagino a Pedro: ay, Dios mío, otra vez. ¿Cómo que qué quiere que le haga? ¿No ve que es ciego? ¿Acaso no entiende? Aló. Pero vamos a entender por qué Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Note que no dice sanado, dice salvado. Y vamos a mirar por qué. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Maravillosa historia, ¿verdad? Amén. Ahora,
miremos cómo en esta historia la fe inquebrantable mantiene su discurso. Mantiene su discurso. Pongámonos recreemos la historia. Y usted está ahí dentro de la multitud. Jericó es un pueblo que queda al noreste de Jerusalén, más o menos a unos 30 kilómetros. Jesús va a celebrar la Pascua. Jesús va hacia Jerusalén. Y usted está juntamente con él, saliendo de la ciudad de Jericó, cerca de las márgenes del río Jordán, con muchas palmeras, porque Jericó era conocida también como la ciudad de las palmeras. Así que usted se está imaginando el escenario, y usted va a estar caminando ahí entre la gran multitud que sigue a Jesús. Entra en el camino que va hacia Jerusalén, y allí había un mendigo. Ahora, él tenía una capa, dice ahí, ¿cierto? Que tenía una capa. Ahora, esa era la única propiedad que ese hombre tenía. Pero él utilizaba esa capa no solamente para cubrirse del calor y del frío, sino también para que la gente que pasara por el camino echara en su capa cualquier moneda. Así que él está junto al camino. El camino es Cristo. Él no está en Cristo en este momento. Pero él dice en la escritura que él, al oír que era Jesús, quiere entonces decir que él ya con antelación había escuchado algo acerca de este hombre. Porque él lo reconoció y dijo, ¡wow! ¡Es Jesús! Yo me imagino a este hombre, ¡hey, por favor! ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta gente? Cállate, ciego. Pero por favor, díganme, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien se apiadó y le dijo, venimos con el maestro, venimos con Jesús. ¡Wow! Ahora, este hombre ha escuchado hablar de Jesús. Ahora, ¿qué había escuchado hablar Bartimeo acerca de Jesús? Que sanaba, que libertaba, que él sanaba a los ciegos de nacimiento, que él levantaba a los muertos, que él sanaba a los leprosos. Y no había escuchado ni una ni dos historias, sino que había escuchado muchísimas historias. Porque déjame decirte que este milagro que está aconteciendo es el milagro es uno de los milagros que él desarrolla cuando va rumbo a Jerusalén a celebrar la Pascua y a morir allí como el Cordero de Dios. Así que ya habían pasado 3 años de ministerio. Muchas cosas habían sucedido. Había hecho Jesús. Juan dice que a Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran una por una, no habrían libros. En el mundo no se podrían contener la cantidad de libros acerca de cada una de las historias de sanidad y milagros, prodigios y señales que hizo Jesús. Así que Bartimeo no había escuchado ni una ni dos, sino varias veces acerca de Jesús. Pero dice esto, que al oír que era Jesús, esto lo levantó. Porque es que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios encarnada. Así que él se levanta y la fe lo pone en el camino. La fe en Jesús lo pone en el camino. Pero él empieza a gritar algo. Él empieza a clamar algo. Y él empieza a decir, Jesús. Miren, la primera vez que lo menciona, él lo llama Jesús. Y luego dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué no simplemente le dijo, ¡hey Jesús, sanador! ¡Hey Jesús, libertador! ¿Por qué le dijo Hijo de David? Porque Hijo de David es un título mesiánico. Y ese título mesiánico lo que significa es, Jesús, tú eres el Salvador, el libertador, el conquistador prometido por Dios para el pueblo de Israel. Tú vienes
la multitud le dice: ¡cállate! Y no es uno ni dos, sino varios. Ahora, ¿por qué le dicen que se callara? Porque Jesús en el camino va enseñando. Los rabinos enseñaban de esa manera. Cuando estaban en algún lugar, se sentaban para enseñar. Pero en el camino la gente lo rodeaba y él iba enseñando. Así que la gente quería oír lo que Jesús estaba diciendo. Pero y este hombre está aquí gritando, como si entrara alguien aquí y empezara a gritar. ¿Usted se molestaría o no? Hey, pues, respete, estamos en la palabra. ¿Aló? Y entonces nos podemos levantar y oiga, que calle. Y él grita más. ¿Aló? Y él vuelve a gritar, pero ya no lo llama Jesús. Ya lo llama simplemente: ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Amén. Wow, yo me imagino ese grito desgarrador de este hombre. Era su única oportunidad. Jesús era su oportunidad y él no la iba a dejar escapar, porque él tenía una fe inquebrantable en el nombre de Jesús. Y él no cambió el discurso. Él no cambió el discurso. Él siguió persistiendo en lo mismo. ¡Hey! ¡Salvador! ¡Libertador! ¡Yo también soy del pueblo judío! ¡Yo requiero que tú me restaures! Amén. Amén. Y cuando tú mantienes el discurso, cuando tú mantienes la palabra en tu boca, eso llama la atención de Jesús. Amén. Amén. Porque él iba enseñando. Cuando escuchó eso por primera vez, siguió caminando. Pero a la segunda vez, él se detuvo. ¿Cuántos quieren llamar la atención de Jesús? Amén. Cuando él se detiene, él le dice: tráiganmelo acá. Ahora, las voces de desesperanza que le decían: cállate, ahora lo animan y le dicen: ánimo, te llama. Y así somos muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces el hombre bota la capa. Yo no sé cuántas monedas tendría este hombre ahí, pero él entendió que cuando lo llamó el Salvador, el Libertador, el Conquistador, el Restaurador de Israel, su vida iba a cambiar. Así que el botar la capa fue un acto de fe también. Amén. Fue una acción de fe. Eso era lo único que él tenía. Con eso recogía el dinero, con eso se cubría el sol, con eso se cubría en las noches del frío. Era su única posesión. Ahora la capa lo identificaba a él como mendigo. Pero él dice: me ha llamado el maestro, mi vida cambia a partir de ahora. Ya no seré conocido como Bartimeo el mendigo, sino de otra manera, como dice mi nombre, porque el restaurador, él restaurará también mi nombre, y mi nombre es Hijo Honorable. Y yo voy a ir al encuentro de él, y él restaurará mi vida. Amén. Aló. Amén. Y él bota su capa y va allá. Ahora, note que él estaba diciendo, lo estaba llamando como Hijo de David. Él estaba reclamando el pacto y las promesas hechas por Dios a través del Mesías. Él estaba diciéndole: Jesús, tú eres el Mesías. Dios Padre ha prometido grandes cosas para la nación de Israel: libertad, sanidad, paz, absolutamente todo a través de ti. Y yo vengo a ti. Amén. Amén. Ahora, por esa razón, porque él estaba reclamando el pacto, él estaba reclamando todas las promesas, al decir que Jesús era el Mesías, el Hijo de David, es que Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Porque todo estaba disponible para él. Amén. El pacto estaba disponible para él en el nombre de Jesús. ¿Aló? Amén. Y déjame decirte esto:
hoy todo está disponible para ti. Amén. Hoy todo está disponible para nosotros. La palabra de Dios dice en Efesios 1:3 que Él nos ha bendecido con toda bendición. Amén. Así que todas las bendiciones están disponibles para ti en Cristo. Están ya disponibles para nosotros. Amén. Amén. Y Jesús te está diciendo hoy, ¿qué quieres que te haga? Amén. ¿Qué quieres que te haga? Ahora Él dice, Señor, que recobre la vista. Pero Jesús, la fe inquebrantable, siempre obtiene algo más. Y Él le dice, hijo, tu fe te ha salvado. La palabra salvación no implica solamente vida eterna. La palabra salvación en el hebreo implica muchas cosas. Implica sanidad, implica protección, implica vida larga, implica vida eterna. Amén. Implica provisión. Amén. Lo que Jesús le está diciendo aquí es, Bartimeo, no solamente tienes tu sanidad, tú eres un bendecido y tienes bendición en provisión, en vida larga, en vida eterna, en sanidad. Amén. Aló. La fe inquebrantable siempre obtiene resultados. Amén. Amén. Siempre obtiene resultados. Pero necesitamos permanecer allí. Necesitamos permanecer ahí, accionando con un discurso permanente en nuestra boca, con lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros y de esa circunstancia que estamos viviendo, para poder ver resultados en nuestra vida. Muchas veces, lo decía yo en el ayuno pasado, con que estuve con los jóvenes, y quiero decírselo hoy a usted también. El hecho de que tú pierdas una batalla no quiere decir que has perdido la guerra. Porque la guerra se compone de muchas batallas. Amén. Y el hecho de que hayas perdido una no quiere decir que perdiste la guerra. Amén. La guerra tuya la ganaste Amén. en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y necesitamos persistir, necesitamos vencer cada oposición, necesitamos pararnos firmes, declarando lo que Dios dice que tenemos en Cristo. Amén. Amén. Y entonces podremos decir, como decía el Señor, para el que cree, todo le es posible.